Buen día, vamos a ver el tema de triángulo oblicuo ángulo. Un triángulo oblicuo ángulo se caracteriza porque ninguno de sus ángulos internos es un ángulo de 90 grados. Para definir matemáticamente un triángulo necesito 6 variables. 3 para la medida de los ángulos internos y otras 3 para la medida de los lados. Para los ángulos internos voy a usar letras mayúsculas. Para definir los lados voy a emplear una relación de correspondencia que me va a ser muy útil para expresar teoremas y fórmulas. Entonces, el lado correspondiente al ángulo A va a ser el lado que tiene enfrente. Es decir, este que está aquí enfrente lo vamos a llamar como lado A. Siguiendo esta lógica, entonces aquí estará el lado B y aquí estará el lado C. Para solucionar un triángulo, esto es, encontrar la medida de todos sus lados y de todos sus ángulos internos, necesito al menos 3 datos, y que al menos uno de esos datos sea la medida de un lado. Los ángulos no pueden ser cualquiera para un triángulo, porque la suma de todos sus ángulos internos siempre tiene que dar 180 grados. Algo similar pasa con los lados, tampoco pueden ser cualquiera, ya que siempre la medida de un lado tiene que ser menor que la suma de los otros dos lados. El primer teorema que vamos a ver se llama teorema del seno y me establece una relación entre el seno del ángulo y su lado, la medida de su lado. Así, esa razón se conserva. El seno de un ángulo sobre su lado, esa razón siempre se conserva. Así, seno de A sobre A es igual a seno del ángulo B sobre la medida del lado B. Esta fórmula es muy útil y me permite encontrar, si despejo por ejemplo aquí un lado, conociendo los otros datos, o también un ángulo. Para poder encontrar un ángulo simplemente hay que tomar en cuenta que el ángulo al que yo vaya a trabajar debo presumir que sea agudo, es decir, menor que 90 grados. Esto porque si el ángulo llega a ser obtuso o mayor de 90 grados, la función seno inverso no puede encontrar su valor real. Esto dado que el rango de la función arcoseno o seno a la menos 1, como usan algunas calculadoras, seno inverso, va de menos 90 a 90 grados. ¿Cómo garantizo que ese ángulo sea agudo? Es decir, menor que 90. Pues sencillo, ese lado correspondiente tiene que ser diferente del lado mayor. Veamos un ejemplo de aplicación del teorema del seno. Por ejemplo, tenemos este triángulo. Aquí tenemos un ángulo y dos de sus lados. Como tengo la correspondencia entre un ángulo y su lado correspondiente, puedo aplicar el teorema del seno. Lo que me permitiría, por ejemplo, aunque primero pongamos nombres a las variables para poder aplicar la correspondencia. Entonces, naturalmente 10 vendría siendo el lado C, y 40 el ángulo A y 12 el lado A. ¿Por qué puedo aplicar perfectamente la ley del seno? Porque yo sé que este ángulo C es agudo. ¿Por qué lo sé? Porque 10 no es el mayor de sus lados, ya que 12 es mayor que 10, entonces 10 no es el mayor de los lados. Aplicando el teorema del seno, despejo y encuentro el valor del ángulo. Al final pongo las unidades. Entonces, el valor del ángulo B lo puedo hallar con la propiedad de los ángulos. Entonces a 180 le resto la suma de los otros ángulos y obtengo que el ángulo B efectivamente es un ángulo obtuso, es decir, mayor que 90 grados. Mire que no pongo unidades aquí, pero al final sí las debo colocar, muy importante para que la respuesta me quede correcta. Solo me falta hallar el lado B. Utilizo nuevamente el teorema del seno, despejo y hallo el valor del lado B. Otro teorema importante es el teorema del coseno, que me relaciona ahora los lados y el coseno del ángulo. De esta manera, por ejemplo, mire el lado A y su ángulo correspondiente. Entonces A cuadrado es B cuadrado más C cuadrado menos 2BC coseno de A. Lo mismo puedo hacer para el lado C o para el lado B. Si quiero despejar el valor de B, pues simplemente saco raíz cuadrada. En esta fórmula también podría hallar el valor del ángulo. Despejo el coseno, entonces el ángulo es el coseno, arco coseno o el coseno inverso de esa función, de ese valor, perdón. Esta fórmula es mucho más general que la del seno.
¿Por qué? Porque el rango de la función arco coseno es de 0 a 180 grados. Entonces me permite encontrar con toda seguridad y con mucha confianza y con toda confianza ángulos obtusos. Entonces es mucho más general para hallar ángulos que el teorema del seno. Veamos un ejemplo de aplicación del teorema del coseno. Aquí tengo un triángulo con 3 lados. Entonces primero pongo las letras para la medida de los ángulos. Entonces 12, naturalmente que 12 ahora va a ser el lado A, 10 el lado C y 18 el lado B. Entonces puedo aplicar el teorema del coseno para encontrar un ángulo, por ejemplo el ángulo A. Entonces, naturalmente habíamos dicho que B es 18, que C es 10 y que A es 12. Reemplazando todo correctamente, obtengo que el valor del ángulo A es 25,8419 grados. Recuerden que es muy importante colocar varias cifras significativas porque las funciones trigonométricas son muy sensibles y pequeñas variaciones aquí pueden producir errores significativos. También puedo hallar el ángulo B por el mismo proceso y el ángulo C con la propiedad de la suma de los ángulos internos. Mire que aquí no pongo unidades, no es necesario, pero al final sí es necesario colocar unidades para que la respuesta quede correcta. Y así he resuelto el triángulo porque tengo la medida de todos sus lados y también de todos sus ángulos. A continuación se va a presentar un ejemplo donde se utiliza tanto el teorema del seno como el teorema del coseno. Empezando para este problema, pues como tengo A, tengo B y tengo C, tengo el ángulo C, perdón, es muy útil emplear el teorema del coseno para hallar la medida del lado C. Reemplazando los valores correspondientes, sacando raíz cuadrada, obtengo que C es aproximadamente esto. Note que la respuesta va con sus unidades correspondientes. Como ya tengo un ángulo y su lado correspondiente, puedo aplicar el teorema del seno. Y entonces, ¿qué me convendría hallar para hallar el ángulo? ¿Cuál ángulo? ¿El ángulo A o el ángulo B? La respuesta es sencilla. Debo empezar hallando. Puedo aplicar el teorema del seno para hallar el ángulo A. ¿Por qué? Porque, perdón, perdón, no puedo hallar el teorema del seno, el ángulo A. ¿Por qué? Porque miren que A es el lado más grande, es de 5, mientras que B es el lado más chico. Entonces debo aplicar el teorema del seno para encontrar el ángulo B con toda seguridad porque el ángulo B es agudo. Entonces aplico para el ángulo B, despejo y me da, reemplazando los valores correspondientes, que B es 35,5160 grados. Ojo a las unidades. Entonces el ángulo que me resta por encontrar, que es el ángulo A, y seguramente iba a ser un ángulo obtuso. Y efectivamente, mire que aquí no pongo unidades, pero al final sí coloco las unidades correspondientes. Entonces mire que hemos utilizado tanto teorema del coseno como teorema del seno. Solo que con el teorema del seno hay que tener cuidado cómo utilizarlo. Si se tiene precaución que el ángulo sea agudo, no va a haber ningún problema. Espero que les haya sido de utilidad. Muchísimas gracias.